Mi encuentro con un skinwalker. Buen día, gato macabro y comunidad. Mi nombre es Carlos, y quiero compartir con ustedes esta historia que viví hace alrededor de 10 años. Aunque soy de origen latino, ahora vivo en Estados Unidos, en un pequeño poblado de Colorado, cerca de las montañas rocosas. Prefiero usar nombres ficticios para resguardar la identidad de mis amigos, pero los hechos ocurrieron tal cual se los contaré. Verán, la zona donde vivo es famosa por sus extensos bosques y antiguas minas abandonadas que fueron explotadas durante la fiebre del oro. Es un lugar increíble para los amantes de la naturaleza y la aventura. Puedes acampar, recorrer senderos, e incluso atreverte con algunas rutas de escalada. A mis amigos y a mí siempre nos gustó perdernos un fin de semana en medio de la nada, lejos de la ciudad, para simplemente relajarnos y disfrutar de la adrenalina. Aquella vez, fuimos mis amigos Nathan, Olivia, Brian y yo. Hacía poco que habíamos descubierto los alrededores de una mina perdida. Por cuestiones de privacidad no diré su nombre exacto. Y se nos hizo buena idea acampar ahí. La mina se encontraba a unos 16 kilómetros de la carretera principal, adentrándonos profundamente en los bosques de la montaña. Nathan tenía un par de motocicletas, y era casi una tradición llevarlas a cada campamento. Nos encantaba recorrer los caminos llenos de lodo y tierra, con ese olor a pino y vegetación, que te desconecta del estrés diario. Lo que ninguno imaginaba es que esa noche sería la última vez que viviríamos algo juntos. Al menos con la misma alegría de antes. Tras pasar la tarde correteando con las motos y explorando varias rutas, sugerimos acampar cerca de la entrada de aquella mina que nunca habíamos visto antes. Como jóvenes curiosos, los lugares desconocidos siempre nos atraían, sin pensar en los riesgos. Montamos el campamento, encendimos una fogata y sacamos la comida. Por lo general, no solíamos llevar mucho alcohol, pero ese día íbamos celebrando un logro importante de Brian en su trabajo, así que habíamos empacado bastantes cervezas. Llegado a la medianoche, con unas cuantas cervezas encima, la tensión surgió entre Brian y Olivia. Él se había enamorado de ella hace años, pero ella nunca le había correspondido, y esa noche el tema salió a la luz de nuevo. Brian, evidentemente alterado por la bebida y el rechazo, decidió subirse a una de las motos y marcharse sin dar explicaciones. Nathan y yo lo vimos tan furioso, que tomamos la decisión inmediata de seguirlo con la otra moto, preocupados de que se metiera en un problema mayor. Los caminos eran desconocidos y llenos de viejos pozos mineros en desuso. Una caída ahí podía ser fatal. Los seguimos por unos 15 minutos, tratando de no perder su rastro, pero de pronto la luz trasera de la moto de Brian desapareció. No oímos ni el motor. Avanzamos despacio y, casi 2 kilómetros después, encontramos la moto de Brian tirada de lado sobre la tierra. Nos bajamos y comenzamos a gritar su nombre. De entre la oscuridad, lo que nos respondió no fue su voz, sino un aullido horripilante, como si rasgaran un pizarrón con garras largas. El estruendo nos heló la sangre. Sin ver opción más segura y con el ruido cada vez más cerca, Nathan y yo trepamos a un árbol para tener una mejor visión y resguardarnos. En ese momento, Nathan soltó un grito de sorpresa y miedo. Justo en el árbol de al lado estaba Brian, aferrado a la rama más alta, paralizado y con la mirada totalmente ida, como si no estuviera ahí. Tardamos cerca de 40 minutos en hacerlo reaccionar. Durante todo ese tiempo, no dejamos de sentir un hedor rancio en el aire, como carne podrida. Dejamos de escuchar el aullido por un rato, así que bajamos a Brian con muchísimo cuidado. Y volvimos rápido a las motos, revisando cada sombra con el corazón a punto de estallar. Cuando parecía que podríamos alejarnos sin problema, de la nada escuchamos el mismo lamento escalofriante, esta vez más cercano. Brian, que ya estaba más consciente, se subió a la moto junto a nosotros y salimos disparados hacia el campamento. Juraría que sintió algo pisándonos los talones, corriendo entre los árboles a nuestro lado. El olor fétido seguía presente, y los ruidos de ramas rompiéndose parecían casi a centímetros. Por fortuna, cuando llegamos, había una patrulla de guardabosques estacionada junto a nuestra tienda de campaña. Olivia, preocupada por la actitud de Brian, había llamado al número de emergencias. Y luego les avisó dónde estábamos. Aparentemente, el ruido del motor en medio de la noche también había alertado a la patrulla forestal. Para nuestra tranquilidad, esa presencia policial hizo que lo que fuera que nos seguía se detuviera en seco, como si no quisiera acercarse más a la luz o la sirena. Una vez a salvo, nos sentamos con Brian para preguntarle qué le había ocurrido. Nos miró con el rostro pálido y dijo: cuando me fui molesto, avancé sin rumbo, pero de pronto sentí que algo me tocó el costado. Caí de la moto y olí algo insoportable, a un animal podrido o muerto.
Entré en pánico. Lo único que se me ocurrió fue trepar a un árbol para protegerme. La cosa seguía ahí, buscando, caminando alrededor y gruñendo. Se escuchaba grande, muy grande. Aulló de forma horrible y después de eso, solo recuerdo cuando Nathan me sacudió para que reaccionara. Nos quedamos atónitos, contemplando la posibilidad de que hubiera sido un oso pardo. O un lince, pero nada de lo que describió Brian coincidía con los animales comunes de la zona. Para colmo, Olivia, que estaba a varios kilómetros en el campamento, también escuchó ese aullido, lo que significaba que había sido extremadamente potente. Entonces, el guardabosques, con gesto serio, dijo algo que nos dejó aterrados. En estos bosques hay más criaturas de las que se imaginan. Ustedes tuvieron suerte. Usualmente la gente que topa con algo así no vuelve a contarlo. Lo dijo como si hablara de un secreto que muchos ignoran. Nos quedamos en silencio, recogimos nuestras cosas y partimos de ahí de inmediato. Hasta el día de hoy no sabemos con certeza qué fue. Hay quienes especulan que podría tratarse de skinwalkers o algún tipo de criatura desconocida de estas montañas. Sea lo que sea, nosotros no volvimos a acampar tan adentro de la sierra. Brian, en particular, quedó bastante afectado y no ha vuelto a pisar el bosque de noche. ¿Ustedes qué opinan, comunidad de Gato Macabro? ¿Creen que fue un simple animal o algo más? Gracias por leer mi historia. Cuídense mucho si van a internarse en zonas boscosas. Uno nunca sabe qué cosas hay merodeando la oscuridad. Cuando un skinwalker respondió a mi escepticismo. Me llamo Esteban y tengo 19 años. Hace unos meses tuve la oportunidad de viajar a los Estados Unidos, concretamente a un pequeño pueblo en el estado de Oregón, gracias a un programa de intercambio. Mis padres, que viven en Lima, me apoyaron desde el principio, creyendo que este viaje me abriría grandes oportunidades académicas. Nunca imaginé que, más que oportunidades, me toparía con un horror al que todavía no logro ponerle nombre. O que quizás ya lo tenga, aunque sea uno que asusta con solo pronunciarlo. La zona donde me instalé es conocida por sus bosques densos y montañas cubiertas de niebla. Alquilé una modesta cabaña de madera, una sola habitación, un baño pequeño y una sala comedor adjunta a una cocina diminuta. No necesito más. Mi intención era estudiar con tranquilidad y disfrutar de la naturaleza. Además, no podía costear un lugar más grande. Al inicio, todo marchaba bien. El silencio del bosque era reconfortante. Me recordaba un poco a la sierra peruana, aunque el clima aquí era más húmedo y frío. Sin embargo, conforme pasaron las semanas, la atmósfera empezó a volverse extraña. A veces, al volver de la universidad en el último autobús de la tarde, tenía la incómoda sensación de que alguien me observaba desde el bosque. Miraba de reojo, pero no alcanzaba a distinguir nada. Me repetía que era producto de mi imaginación, sobre todo porque tengo la costumbre de escuchar historias de terror para entretenerme. En Lima trabajaba en un taller de pintura automotriz y, mientras lijaba o pintaba piezas, solía ponerme audífonos y reproducir relatos de aparecidos, brujas y otras criaturas. Cuando vine aquí, retomé esa costumbre, quizás porque las largas horas de soledad me lo permitían. El viernes 28 de febrero, sin embargo, encontré un relato en tu canal, Gato Macabro, que me perturbó. Las tres brujas de Chalma. Cuando terminé de escuchar, me reí un poco y dije en voz alta, ¡ay, por favor, qué exageración! Esto no puede ser real. De alguna forma, sentí que había lanzado una especie de reto al vacío. Esa misma noche regresé a la cabaña antes de lo habitual. Hacía mucho frío, más de lo normal. Cerré bien la puerta y las ventanas, puse la estufa al mínimo para ahorrar algo de gas. Y me acosté con varias mantas sobre la cama. Mi plan era escuchar algunos episodios más de relatos de terror, pero el cansancio me ganó. A los pocos minutos, caí en un sueño profundo. Desperté sobresaltado cerca de la medianoche. Sudaba, a pesar de que el interior de la cabaña seguía frío. Había soñado con una figura femenina que se retorcía hasta volverse un ser blanco, sin orejas, con una boca anormalmente alargada. Los ojos los tenía hundidos, pero con un brillo siniestro. Su presencia me llenó de terror y, en el sueño, yo trataba de gritar, pero la voz no me salía. Al abrir los ojos, me di cuenta de que seguía en mi cama. Intenté calmar mi respiración, pero entonces escuché algo que me cortó la sangre. Rasguños en la puerta principal. Era un rasguño leve, que duró apenas unos segundos y luego se detuvo. Permanecí inmóvil, pensé en levantarme, pero un miedo instintivo me lo impedía. Cuando creí que los rasguños no se repetirían, me armé de valor. Y me puse de pie con cuidado.
Encendí la linterna del teléfono para no llamar mucho la atención. Al salir del cuarto, sentí un olor fétido, como de perro mojado mezclado con algo más nauseabundo, que no lograba identificar. Conforme avancé hacia la puerta, el hedor se hizo más intenso. Entonces, al acercar la linterna a la ventana, casi se me sale el alma. Había una silueta, alta, demasiado alta para ser una persona normal, recortada contra la penumbra del bosque. Parecía un perro gigantesco, erguido sobre dos patas, y sus ojos brillaban con un matiz rojizo en la oscuridad. Abrí la boca, pero no grité, el terror me dejó mudo. Poco después, escuché algo peor que cualquier gruñido, una risa. Una risa femenina y burlona, como si se riera de mi incertidumbre. Retrocedí, tropezando con una silla. El golpe sacudió la linterna y el haz de luz se desvió por un segundo. Cuando volvió a apuntar hacia la ventana, la cosa ya no estaba. Quise creer que solo había sido mi mente jugándome una mala pasada, pero el olor persistía. Fue entonces cuando recordé las historias de Skinwalkers. Atemorizado, me escondí debajo de la mesa y busqué rápidamente en mi teléfono la oración de San Benito, algo que había escuchado en un episodio de tu canal. Mientras lo hacía, los rasguños volvieron, esta vez a la pared trasera, cerca de mi habitación. Daba la impresión de que la criatura se movía alrededor de la cabaña, buscando un punto de entrada. Mis manos temblaban tanto que me costaba escribir, y cuando quise recitar la oración, las palabras se me trabaron en la garganta. Finalmente, cerré los ojos e improvisé un rezo con toda la fe que pude reunir. No soy muy creyente, pero en ese momento sentí que no tenía otra salida. Pedí a Dios que alejara lo que fuera esa presencia. De a poco, el olor comenzó a disiparse. Aún así, me quedé temblando por mucho tiempo, con la linterna apuntando a la puerta y la ventana, esperando que en cualquier instante aquel ser apareciera de nuevo. Cuando por fin amaneció, salí con cautela y caminé alrededor de la cabaña para ver si había huellas o marcas. Me encontré con unos raspones en la parte inferior de la pared, a la altura de mi ventana, como si algo hubiera clavado ahí unas garras enormes. Llamé a mi madre por teléfono, todavía alterado. Ella me aconsejó que comprara agua bendita, que pusiera ajos machos en ventanas y puertas, y que rezara con una Biblia abierta en el Salmo 91. Aunque me pareciera exagerado, aquella madrugada me había demostrado que quizás necesitaba toda la protección posible. Conseguí agua bendita en la iglesia de la localidad más cercana, donde un sacerdote de edad avanzada me miró con una mezcla de compasión y escepticismo cuando le conté la versión resumida de lo que había visto. Aún así, bendijo una pequeña cruz que luego coloqué sobre el marco de mi puerta. Esa noche, invité a un compañero de clase a quedarse conmigo. No le di todos los detalles, solo le dije que había tenido un susto y que prefería no dormir solo. No ocurrió nada fuera de lo común. Pero no podía evitar sentir que, tarde o temprano, aquello que me acechó podría regresar. He escuchado historias sobre skinwalkers que aseguran que estas entidades se sienten atraídas por la arrogancia o el desafío de quienes niegan su existencia. Mi burla, mi risa de incredulidad frente a algunos de tus videos, pudo ser la chispa que encendió su atención. Ahora, por las noches, mientras estudio o intento dormir, me invade el recuerdo de esa criatura siniestra. Pienso en que, si algo como eso existe, cualquier burla o duda puede abrirle la puerta. Hasta el día de hoy, duermo con una Biblia abierta en el Salmo 91, enciendo velas benditas, y procuro no salir de la cabaña cuando cae la noche. No me avergüenza reconocer que tengo miedo. A veces, todavía escucho ruidos extraños en el bosque, como carcajadas suaves que se mezclan con el viento entre los árboles. Sigo en este lugar, terminando mi intercambio, con la esperanza de que, cuando regrese a Lima, los recuerdos de aquella silueta gigantesca se desvanezcan. Porque, cuando una entidad responde a tu escepticismo, que te obliga a entender, con cruel claridad, que no estás tan solo como creías. Encuentro religioso con un skinwalker. Saludos a toda la comunidad de Gato Macabro. A pesar de que intentó mantenerme en el anonimato, quiero compartir con ustedes algo que viví hace más de 10 años, cuando servía como misionero de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, popularmente conocidos como mormones, en una remota región del suroeste de Estados Unidos. He cambiado nombres y algunos detalles, para proteger la privacidad de quienes estuvimos involucrados. Soy originario de México, pero fui asignado a servir en una zona que cubría parte de Arizona y Nuevo México, cerca de varias reservas nativas. Desde muy temprano en las historias sobre skinwalkers, una especie de brujos. Al principio creí que eran solo leyendas locales, pero con el paso de las semanas comencé a escuchar testimonios inquietantes,
tanto de miembros de la iglesia como de otras personas que residían en la zona. Tras unos 6 meses en el campo misional, sirviendo en un pequeño barrio cerca de la frontera estatal, no paraba de escuchar relatos sobre una casa que compartían 4 misioneros, 2 asignados al barrio de Mission Creek, y otros 2 al barrio de Sunset Hills. Gente de la zona nos contaba que por las noches se escuchaban pasos en el techo, rasguños en las paredes, y voces que susurraban. Algunos aseguraban que habían visto criaturas merodeando la casa, parecidas a coyotes, pero demasiado grandes, y con ojos extraños. Como era de esperarse, estos rumores se fueron esparciendo por toda la misión. Los misioneros que habitaban allí hablaban de sucesos paranormales, puertas que se abrían solas, muebles que aparecían movidos del lugar, y un hedor extraño en la madrugada. La gente local les decía que tuvieran cuidado con los skinwalkers, pues esas presencias podrían ser brujos que adoptaban forma de animal. Con 8 meses cumplidos en la misión, recibí la noticia de que me cambiarían al área de Sunset Hills. Eso significaba que compartiría la misma casa de la que tanto se hablaba con los otros 3 misioneros. Mi nuevo compañero sería el Elder Sánchez, y los otros 2, asignados al barrio Mission Creek, se hacían llamar Elder Mena y Elder Roberts. El presidente de misión me dijo de manera muy directa: necesito que revisen esa casa y, si es necesario, busquen otra donde vivir. Me han llegado demasiados informes de eventos extraños. Y si tienen que hacer lo que sea para estar en paz, háganlo. No queremos más sustos. Me lo dijo en un tono mitad en broma, mitad en serio, y honestamente me sacó un poco de onda. Nosotros, como misioneros, no andamos exorcizando lugares ni mucho menos. Nuestra misión es enseñar sobre Jesucristo y servir a las personas. Sin embargo, entendí que la situación lo estaba rebasando a él también. Cuando llegué a la casa, descubrí que era bastante amplia, con una gran sala donde dormíamos los 4 en camas individuales. Había un pasillo que conectaba con una cocina, un cuarto usado como estudio, y otro espacio que quedaba prácticamente vacío. Detrás, un enorme patio cercado por un muro de bloques, y un cobertizo que se veía lleno de polvo, como si nadie lo hubiera abierto en años. Los primeros días transcurrieron sorprendentemente normales. 0 ruidos, 0 apariciones. De hecho, llegué a pensar que todo lo que habían contado era producto de la sugestión colectiva. Sin embargo, al final de la segunda semana, tuvimos la primera experiencia inquietante. Una noche, mientras bromeábamos antes de dormir, noté que el Elder Mena y el Elder Roberts estaban un poco tensos, como si esperaran algo. Apagamos la luz y, a los pocos minutos, el Elder Mena se levantó alarmado diciendo que alguien, o algo, había tirado de la cobija de sus pies. Revisé debajo de su cama, y no había nada ni nadie. Ellos juraban que era la misma presencia que, semanas atrás, les había apagado las luces mientras se duchaban, o veían sombras acechando en el bosque. Como no encontré evidencia, me fui a dormir convencido de que se trataba de una broma. Al día siguiente, durante el estudio, habló con el Elder Sánchez. Él me confesó que sí había sentido cosas raras antes, pasos en el techo, como si alguien pesado caminaba sobre el falso plafón, o la vez que vio un par de coyotes moviéndose por la ventana trasera, cerca del cobertizo. Como empezaba a sospechar que todo podía ser producto de bromas internas, hicimos una junta improvisada. Entre los 4, les propuse que, si realmente pensábamos alguna influencia mala, lo primero era tener la casa en orden, limpia y cumpliendo con las normas misionales. Les recordé que muchas veces se dice que la negatividad entra cuando se quiebra la disciplina o hay desorden. Roberts se molestó y dijo que no era culpa de malas normas. Sin embargo, accedieron a limpiar a fondo. Pasamos casi un día entero sacudiendo y revisando cada rincón. En un cajón de la cocina, encontramos algo que no tenía por qué estar ahí. No puedo precisar lo que era, un pequeño talismán o amuleto, pero estaba adornado con símbolos extraños. No pertenece a ninguno de nosotros. Lo desechamos, rezamos una breve oración, y seguimos con lo nuestro. Tras la limpieza, todo pareció normalizarse. Durante varias semanas no hubo sucesos anormales, y hasta consideré llamar al presidente para informarle que no necesitábamos buscar otra casa. Pero un sábado por la noche, mientras preparaba un discurso que daría en la iglesia al día siguiente, volví a experimentar algo difícil de explicar. Serían las 11 de la noche. Sánchez ya se había quedado dormido, y los otros 2 estaban en su habitación. De pronto, escuché pasos fuertes encima del falso techo, como si alguien corriera. Parecían más pesados que los de un gato o un animal pequeño. Se sentían casi humanos, pero demasiado veloces. Esos pasos avanzaron por todo el techo, hasta llegar al fondo del pasillo, que conectaba con la puerta del patio. Luego sentí un silencio sofocante, hasta que escuché 3 golpes en la puerta trasera. Me incorporé en la cama, intentando descifrar si serían mis compañeros.
jugando una mala broma. Pero no habría forma de que llegaran tan rápido y sin hacer ruido adicional. Me quedé quieto hasta que, un minuto después, volvió a sonar. Esta vez me levanté de un salto. Y caminé hasta la puerta trasera. Pegué la oreja contra la madera, esperando oír pasos huyendo algo que raspara. Escuché una voz que me invitaba a salir, profunda y distorsionada. Podría haberme asustado profundamente, pero sentí un extraño valor. Y retrocedí a terminar mi discurso, como si mi mente se negara a creer por completo lo que acababa de pasar. Al día siguiente, Manny y Roberts aseguraron que era el Skinwalker, haciendo de las suyas. Dicen que estos seres, según la tradición, pueden adoptar forma humana, de coyote, lobo u otros animales, y que a veces golpean las puertas para invitarte a salir. No me jacto de soñar cosas proféticas, pero unas semanas después tuve un sueño que me perturbó. En él, me veía acostado en la cama, la puerta del patio se abría y cerraba sola, y algo con forma humana pero desfigurada corría hacia mi habitación. Yo gritaba preguntando, ¿quién está ahí? Y en lugar de responder, aquella cosa soltaba carcajadas entrecortadas. En mi sueño, logré confrontarla y le exigí que se fuera, pronunciando el nombre de Jesucristo. Sentí como si se resistiera, transformándose en algo cada vez más repulsivo, hasta que finalmente desaparecía por completo, dejándome una sensación de alivio y terror al mismo tiempo. Desperté sudando. Elder Sánchez dormía plácidamente y no supo nada de lo que me pasaba. Me quedé reflexionando si aquello era una simple pesadilla o algo más. Curiosamente, después de ese sueño, la actividad extraña disminuyó gradualmente hasta cesar. Ya no oímos pasos en el techo, ni golpes en la puerta, ni encontramos sábanas tiradas. Nos enfocamos mucho en mantener la casa limpia y ordenada, orar cada mañana y noche, y respetar al máximo las normas misionales. Llamé al presidente para avisarle de que no necesitábamos mudar nuestro campamento. Él lo sostuvo y, un mes después, me reasignaron a otro sector, llevándose también a Elder Roberts. Supimos de quienes se quedaron en la casa, que ya no volvieron a presenciar ruidos tan escalofriantes. Han pasado varios años desde entonces, y aún me pregunto qué ocurrió en realidad. ¿Fue un engaño colectivo? ¿Una entidad maligna? ¿Un Skinwalker, según las leyendas nativas? Lo único que sé es que viví noches de verdadero pavor en ese lugar, y me quedó un profundo respeto por las creencias y advertencias de los lugareños.